día y noche ante nuestro Dios. Y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aun ante la muerte. Por eso, alegraos, cielos, y los que habitáis en ellos, ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor al saber que le queda poco tiempo. Ahora tenemos que ir al libro de Daniel, porque no se olviden que el Apocalipsis es donde todos los libros de la vida, de la Biblia, se condensan y terminan. Y especialmente profetas como Daniel, que tiene profecías escatológicas, o sea, del tiempo del fin, al final de la historia. Ezequiel, los evangelios y algunas cartas del apóstol Pablo. Si vamos a Daniel 7, 13 y 14 nos dice: seguí mirando en la visión nocturna, y aquí en las nubes del cielo venía como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Ajá. Entonces, aquí encontramos que al Hijo del Hombre, que se llega hasta el anciano de días, se le ha dado dominio, reino, ¿y qué más? Y le fue dado dominio, reino, y su reino es eterno. Entonces, ¿qué pasa acá? Daniel 7 es otro capítulo con demasiado contenido que no es el tema de esta noche. Pero nos habla de un juicio también. Versículos 9 y 10 de Daniel 7. Dice: mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y su cabello de la cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El tribunal se sentó en juicio, y los libros fueron abiertos. Cada vez de las 3 o 4 veces que aparece el anciano de grande edad en este capítulo, la relación es directa al juicio de Dios. Aquí hay una cita de los testimonios, conflicto de los siglos. Dice: mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer, y a causa de estos los reclama como sus súbditos. A mí me hace pensar, cuando leo esto, de que Satanás está presente en este juicio. ¿No les parece? Bueno, es un tema de estudios. Otro pasaje del deseado de todas las gentes. Este es un libro muy conocido, un clásico del espíritu de profecía. Y dice: escenas pasadas y futuras se presentaron a la mente de Jesús. Vio a Lucifer cuando fue arrojado por primera vez de los lugares celestiales.
sea, la primera batalla. Miró hacia adelante a las escenas de su propia agonía, o sea, unas semanas después, cuando el carácter del engañador sería expuesto a todos los mundos. Oyó el clamor consumado es, de Juan 19:30, el cual anunciaba que la redención de la raza caída quedaba asegurada para siempre, que el cielo estaba eternamente seguro contra las acusaciones, los engaños y las pretensiones de Satanás. En otras palabras, este texto nos dice que esa batalla que empezó allá en el cielo se continuó a través del tiempo. Y no solamente Jesús vio la primera batalla y la cuarta, que ya la vimos, cuando Él iba a ganar en ese consumado es en la cruz, sino que nos dice, más allá de la cruz del Calvario, con su agonía y vergüenza, Jesús miró hacia el gran día final, cuando el príncipe de las potestades de Bueno amigos, aparentemente tenemos inconveniente con la señal de nuestro amigo del doctor Hein. Vamos a guardar unos minutitos a ver si logra reincorporarse a la transmisión. Sin duda que el clima no nos está ayudando, hay mucho viento y para los entendidos técnicos eso nos ayuda mucho a las señales. Abel, tal vez podemos aprovechar mientras regrese el doctor Hein, tal vez alguien podemos intentar aprovechar este tiempo brevemente. ¿Puedes coordinar eso, Dani? Yo voy a intentar comunicarme con el doctor para consultarle qué problemita tuvo. Ok, entonces está abierta la posibilidad de que alguien pueda escribir o activa su micrófono y pueda hacer alguna consulta, alguna acotación, alguna duda que tal vez les gustaría compartir o aportar a las ideas que se están presentando. Puede ser del tema de hoy, de temas anteriores. Quizás, Daniel, si me permitís, una, una idea con relación al juicio. Eh, Como bien está explicando el doctor Hein, el juicio
tiene 3 fases en total. Y solemos llamar esas 3 fases como juicio investigador o juicio preadvenimiento, juicio de comprobación, que sucede después de la segunda venida de Cristo y durante los 1000 años en el cielo, y por último el juicio ejecutivo. Muchos quizás no sepan que desde el 22 de octubre de 1844, y vamos a estar estudiando eso más adelante, se inició esa primera fase del juicio, el juicio investigador. Pero lo que estaba diciendo muchos amigos quizás desconozcan es que ese juicio es solo para aquellos allí en ese juicio. Se pasa revista de los nombres de solo aquellos que en algún momento de sus vidas creyeron en Cristo o reconocieron a Cristo como su Salvador personal. Entonces, ¿para qué el juicio? Sería la pregunta de muchos. Y justamente para saber si hasta el final de sus días ellos fueron fieles y se mantuvieron firmes a esa profesión. Entonces, yo creo que es bueno siempre resaltar eso, porque no es que en los libros del cielo Dios pasa revista de todos los nombres de la humanidad desde Adán hasta el último, sino que en esa primera fase del juicio se va a solamente revisar los nombres de aquellos que en algún momento de sus vidas aceptaron a Jesús. Y Juan 3:18 es muy claro en eso, ¿verdad? El que en mí cree no es condenado, pero el que no cree, dice Jesús, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que solo eso, ¿verdad? Durante los 1000 años, allí sí van a ser juzgados Gracias, Rodrigo. aquellos que... Muy bien. A Estamos de ver qué vuelta con... novedades. Hablé con el doctor Hein, estuvo un pico de tensión, problemas de internet. Un momentito, justamente me está llamando ahora. Vamos a seguir aguardando unos minutitos más a ver si seguimos con el programa del día de hoy. Una cosa que me gustaría aclarar para los que están participando esta noche. Cuando se habla del juicio, a veces un poco temeroso y tal vez por algunas incomprensiones bíblicas, muy pocas veces ustedes van a escuchar un tema que hable acerca de un juicio. Y tal vez es una palabra casi escasamente usada en las iglesias cristianas, pero hay buenas noticias en relación a este juicio que se está realizando en este momento y hasta un poco antes de la venida de Cristo. Y es que cuando yo era niño, observaba muchas pinturas sobre el juicio y una persona junto a un ángel y al frente estaba Dios y al lado una platea de ángeles observando todo y alguien apuntando con su dedo. Entonces, esa imagen de juicio, por ejemplo, como que crea un cierto temor, un poco de miedo, un poco de... como que no queremos que llegue la hora del juicio, ¿verdad? Sin embargo, en su bondad, en su misericordia, para todos aquellos, como dijo Rodrigo, que en algún momento de su vida aceptaron a Jesús, le entregaron su vida, estamos pasando en este momento en juicio. El juicio se está realizando. Quiere decir esto, que no llegará el momento en el que usted tendrá que avergonzarse porque un público escuche los pecados por los que usted se arrepintió. Esa presentación de un juicio de esa manera es la que causa muchas veces miedo, desconfianza, inseguridad, temor y probablemente un débil deseo, un deseo secreto de que nunca llegue ese juicio. Entonces, la Biblia nos ayuda a entender de que ese juicio ya se está realizando. Nosotros no estamos allí en cuerpo presente, pero se está realizando. Y nuestros pecados confesados, aquellos que con sinceridad, después de un arrepentimiento sincero,
los presentamos a Dios en oración, en el secreto de nuestra habitación, a solas con Dios, están siendo perdonados, están siendo limpiados, y no tenemos que tener miedo a que cuando Jesús venga de repente delante de toda la humanidad, nuestros amigos, nuestros familiares, después de que ya nos hayamos arrepentido, tengamos que volver a pasar nuevamente por un juicio público donde se exhiben nuestras acciones pecaminosas, sí, por las cuales ya nos hemos arrepentido. Esa no es una enseñanza bíblica, porque cuando Cristo viene, Él viene sabiendo ya quiénes han sido declarados dignos de habitar la eternidad junto a Él. Entonces no hay de qué temer. Este juicio antes del advenimiento de Cristo es una bendición, es un acto más de misericordia de Dios por nosotros. Es así mismo, Dani, como estabas comentando, ¿verdad? En varios textos de la Biblia y como mencionaba en su presentación Rodrigo, Jesús ya viene para separar el trigo y la cizaña. Por lo tanto, los veredictos ya están dichos para cuando Él vuelve por segunda vez. El doctor Hein ya está prestando su conexión, así es que en unos segunditos más estamos continuando con nuestra presentación. Sigue abierta entonces la posibilidad de algún comentario o alguna pregunta de los participantes. Ahí se conectó el doctor. Bienvenido de vuelta, doctor. Gracias. Parece que he tenido un problema. El diablo está furioso, evidentemente. ¿Sabes qué, Ariel? Abel, si me lo puedes pasar porque Ok. no me bajó, no me hizo el download. Vamos a... Share screen tuyo. Unos segunditos. Estamos en la quinta batalla, doctor, ¿eh? Sí. No me hizo el download. Ahí está, doctor. Puede continuar.
Muy bien. No la puedo manejar de acá. No, yo le manejo, doctor. Bueno, podemos pasar a la próxima, por favor. La sexta batalla se trata del fin del juicio de los vivos. Próximo. Y aquí hay unos cuantos textos que no vamos a leer todos, pero yo voy a hacer un muy breve repaso al final. Volviendo un poquito a la quinta batalla. Si querés volver, si puedes volver una para atrás. Aquí hay una luz muy interesante de los testimonios, donde se nos muestra que durante la primera parte del juicio investigador, Satanás está presente aparentemente, porque él acusa y él tiene un diálogo con Jesús, con el abogado. Conflicto de los siglos 536. Mejor, 538. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora, él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que los indujo a cometer, y a causa de estos los reclama como sus súbditos. Este es un diálogo increíblemente real y cruel entre Satanás acusando, como siempre es el acusador, y sigue, Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe. Y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles, diciendo, los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos. Acuérdense, Isaías 49:16. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el Salmo 51:17 acá. Lo mencionamos, Isaías. Y al acusador de su pueblo le dice, Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. De manera que en esta quinta batalla, que es el fin del juicio de los muertos, Satanás está presente allá en el cielo. Y si volvemos al pasaje de Isaías, de Apocalipsis 12, yo tengo la idea, estoy inclinado a pensar que este pasaje de que hubo una gran batalla en el cielo, una guerra, y luchaban el dragón y sus ángeles, y fue lanzado fuera el dragón, y ya no se halló más lugar para ellos en el cielo. Se refiere específicamente a esta quinta batalla. ¿Por qué?
Y porque la cuarta batalla, la más importante de Jesús en la cruz, donde pagó todos los pagaré presentes y futuros, fue en la tierra. Y nos dice Apocalipsis que la guerra, esta batalla, está en el cielo. Y cuando comparamos Apocalipsis 12:10 con Daniel 7:14, que Daniel 7:13 y 14 es cuando el Hijo del Hombre se presenta ante el anciano de días, de grande edad, que este fue el pasaje que hizo patinar a los pioneros, a los mileritas en 1843-44, porque habían interpretado esa venida de Jesús ante el anciano, del Hijo ante el Padre, como la venida de Jesús a esta tierra, y eso no fue. Sino que aquí los testimonios también nos aclaran perfectamente. Por ejemplo, aquí en la página, el capítulo del juicio investigador, nos dice la pluma inspirada, la venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida, refiriéndose a Daniel 7:13 y 14. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio, la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días en 1844. Entonces, en la quinta batalla, Satanás está presente en el juicio de los muertos, reclamando a esos muertos. Él con sus secuaces, seguramente con sus registros. Noé, Abraham, David, Set, Matusalem, Noé, todos. Estos pecaron, y aquí están los registros. Pero dice que Jesús no le dice nada, solamente levanta sus manos y le dice, Padre, yo los conozco por sus nombres, ellos se arrepintieron, aceptaron mis méritos en su lugar y entonces son míos. Entonces, si querés pasar a la siguiente, por favor, a ver. En cambio, en la sexta batalla, es el fin del juicio de los vivos. Y aquí, los testimonios, conflicto de los siglos, nos dice, así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Como acusó a Jacob, acusará también al pueblo de Dios. Cuenta a las multitudes del mundo entre sus súbditos, pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resiste a su pretensión a la supremacía. Si pudiese hacerlos desaparecer de la tierra, su triunfo sería completo. Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere que sus pecados les han sido perdonados, pero no sabe que la suerte de cada uno de ellos ha sido resuelta, ¿dónde? En el santuario celestial. O sea que en esta sexta batalla, Satanás ya fue lanzado, arrojado, expulsado definitivamente del cielo. A ver, aquí hay la imagen de alguien. Aquí te tengo. Abel, ¿no está? ¿Puedes enfocarme la pantalla otra vez, por favor, Abelito? Aquí se me cortó. Aquí lo tengo al doctor Daniel a mi frente, pero no tengo el share screen. Abel, por favor.
parece una conexión a ver. Entonces, ¿ustedes qué es lo que tienen enfrente? Abel, a mí Ahí se me está entrando Abel cortó otra vez. el programa. Muy bien. La próxima, por favor. Esta séptima batalla es al fin del milenio. Y yo solamente voy a leer el texto de Filipenses 2, que es cuando todos los habitantes del universo, no solamente del cielo y de la tierra, sino del universo. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Este es el fin del conflicto cósmico. Y vamos a leer el versículo, el párrafo de la pluma inspirada. Dice, al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice, yo les he manifestado tu nombre, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz su ciencia y su canción. El próximo, por favor, Abelito. Quiero mencionar los 3 ungimientos que tuvo Jesús. El primero fue ungido como cordero cuando se bautizó en el Jordán, bautizado por su primo Juan el Bautista en el año 27. El segundo ungimiento fue como sumo sacerdote 50 días después de su resurrección en el año 31 en el Pentecostés. Hechos 2 es la base bíblica para esto. Y su tercer ungimiento es al fin del juicio de los muertos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los textos estarían en Apocalipsis 19, por ejemplo. La próxima. Aquí vemos que la asunción del poder, del dominio, de la gloria y del reino fueron también progresivos, no fue un solo evento. Primero Jesús fue ungido como rey, luego del juicio de los muertos. Luego se viste como rey al fin del tiempo de gracia, después del juicio de los vivos. Y la tercera etapa será coronado como rey luego del milenio. La próxima, a ver. Bueno, este cuadro para mí es el que sintetiza, condensa y explica todo el tema que nos convoca esta noche. Las 7 batallas fueron la primera y la quinta en el cielo y las otras 5 en la tierra. Ustedes ven que esto es un perfecto quiasma.
La primera batalla, el inicio del conflicto cósmico en el cielo, se hace espejo con la séptima, que es la coronación de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, al fin del conflicto cósmico. Aquí se cumple la profecía de Anaún 1:9, que la maldad no se levantará dos veces. La segunda batalla, el Jardín del Edén, ganada con un pagaré por el inicio, que es el inicio del conflicto por los vivos, se hace espejo con la sexta batalla también en la tierra, por el juicio, al fin del juicio de los vivos, y es el fin del conflicto por los vivos. La tercera batalla, en la tierra también, es la resurrección del cuerpo de Moisés, es el inicio del conflicto por los muertos, se hace espejo con el juicio de los muertos, que es en el cielo, al fin de la primera etapa del juicio investigador, y es el fin del conflicto por los muertos. Y el centro es la batalla de todas las batallas que fue librada por Jesús en la cruz del Calvario, y demuestra el carácter de Dios, que va a ser la ciencia y el canto de los redimidos por la eternidad. En vista al inconveniente técnico que hemos tenido, yo voy a terminar con un texto de Romanos 13, 11 y 12. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Despiértense, en otra palabra, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Las armas, hermano. Aquí Pablo nos está hablando del conflicto. Este es un tema apasionante, pero que merece un estudio concienzudo, constante, sistemático, creciente, y los invito a los que queremos estar presentes en la sexta batalla y en la séptima, a seguir este tema, a estudiar y a cultivar y desarrollar cada vez más nuestra amistad, nuestra relación y nuestra confianza en el Cordero, que lo dio todo en el Calvario. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sin duda que una noche contra viento en marea, como se suele decir. Pudimos realizar esta transmisión, gracias a Dios. Así es que nos despedimos de vuelta y nos volvemos a encontrar mañana con un tema que nos está preparando nuestro amigo Rodrigo. Así es que mañana nos volvemos a encontrar a las 20. Esperamos que con una mejor ayuda de la tecnología. Muy buenas noches. Buenas noches.